Hola niños, hola papás, bienvenidos a la clase del día de hoy. Yo soy la maestra Damaris y el día de hoy vamos a desarrollar la clase número 9 que tiene como título El carcelero de Filipos y está basado en Hechos capítulo 16 del versículo 11 al 40. Les voy a pedir que vayan preparando su Biblia para ir buscando los textos que vamos a leer el día de hoy. Muy bien, pues hoy es la última clase del mes y de la serie Invita a Jesús a tu corazón. Hemos aprendido mucho, ¿verdad, niños? Pues antes de comenzar con el tema de hoy, te voy a pedir que me pongas mucha atención y que pienses en la pregunta que te voy a hacer en un momentito. ¿Estás listo? ¿Están listos, niños? Ok. ¿Qué pasaría si un amiguito tuyo o un familiar llega y te pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Tú qué le contestarías? Piénsalo. Bueno, pues hoy vamos a aprender otro ejemplo de la Biblia de un hombre que hizo esta pregunta tan importante. Y este hombre, que lo encontramos en el libro de Hechos, es conocido como el carcelero de Filipos. El apóstol Pablo, junto con Silas, otro discípulo seguidor de Cristo, habían compartido las buenas nuevas en diferentes ciudades. En esta ocasión se encontraban en Filipos, una provincia de Macedonia, y muchas personas, principalmente mujeres, habían escuchado la predicación y habían decidido entregar su vida a Jesús. Entonces, niños, la predicación del Evangelio es algo muy importante. ¿Por qué? Porque por medio de la predicación, del anunciar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesús, es como las personas van a reconocer sus pecados y su necesidad de un Salvador, que ese Salvador pues es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que esta es una tarea que Jesús nos dejó cuando Él ascendió al cielo y lo conocemos como la Gran Comisión. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, predicando la palabra, predicando el Evangelio, para que más personas puedan conocer a Jesús. Y es importante que ustedes, niños, y yo, y todos los que ya conocemos al Señor Jesús, vayamos y prediquemos a todas las naciones, empezando por las personas que están cerca de nosotros. Pero a muchos no les gustó que Pablo y Silas hablaran de Jesucristo y se enojaron, a tal punto que los acusaron con las autoridades para meterlos en la cárcel. Vamos a continuar con la historia. Acompáñenme a leer el versículo 23 y 24 de nuestro texto base, Hechos 16. Y dice así, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, fíjense, no solamente los metieron a la cárcel, los golpearon, pero ellos no estaban haciendo nada malo, ¿verdad? Al contrario, predicar la palabra de Dios es bueno. Pero ¿saben qué, niños? Muchas veces así será. A muchas personas no les gusta que hablemos de Dios, que hablemos de Jesús o de su palabra, porque eso a veces les va a incomodar. No les va a gustar que les hablemos de esto o de los mandamientos, de las cosas que deben dejar de hacer para obedecer a Dios. Incluso se pueden enojar, como en este caso con Pablo y Silas, y te pueden decir cosas feas, te pueden ofender. Pero ¿saben qué? Ese nunca debe ser un motivo para desanimarnos. Fíjense lo que pasó con Pablo y Silas. No hubo desánimo porque sabemos que algunas veces padeceremos un poco por el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer en el versículo 25 qué es lo que hacía Pablo y Silas en la cárcel. Dice así,
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! ¡Qué gran ejemplo nos dan estos hombres!, ¿verdad? No estaban desanimados, a pesar de que habían sido golpeados, los habían metido a lo más profundo de la cárcel. Ellos seguían confiando en Dios. No le reclamaron, no le dijeron, ay Dios, ¿por qué nos abandonas y permites que esto pase? No, ellos estaban alabando al Señor y sabían que era necesario predicar el Evangelio y sabían que a pesar de estar en la cárcel, Dios tenía planes y propósitos importantes. Dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 29. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esto que sucedió fue un verdadero milagro. Dios envió un terremoto para que Pablo y Silas quedaran libres. Pero también, y más importante, es que Dios ya tenía preparado este momento para que el carcelero fuera testigo por él mismo, experimentara el poder de Dios. Seguramente él ya había escuchado algo acerca de Jesús y ya había escuchado que Pablo y Silas compartían el Evangelio, pero en esta ocasión le tocó ser él mismo testigo de que Dios es real. Por eso es que inmediatamente les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta que estos hombres le dieron es la misma que ustedes y yo debemos dar cuando alguien nos pregunte esto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ir al cielo o para tener vida eterna? Y la respuesta es, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Acompáñame a leer, por favor, Juan capítulo 14, versículo 6. Dice esto, ¿verdad? Es un versículo que nos sirve para reafirmar lo que estamos aprendiendo. Dice Jesús mismo hablando, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la única forma en cómo nosotros podemos ir al cielo es a través de Jesús. Ninguna otra cosa, ninguna obra, ningún sacrificio nos puede llevar al Padre, al cielo, a la vida eterna, solamente creyendo en el Señor Jesús. Y como ustedes ya vieron y leyeron en su Biblia, no nada más quedó ahí. Fue tan grande el impacto que tuvo la predicación y el experimentar el poder de Dios, que Pablo y Silas fueron y hablaron con la familia del carcelero. Todos ahí escucharon el mensaje de salvación y decidieron entregarle su vida al Señor, que los limpiara, perdonara sus pecados y que ahora viviera en su corazón. ¿Por qué? Pues porque Jesús quiere que todos sean salvos, que nadie se pierda. Tú ya conoces el texto de Juan 3:16, ¿verdad? Es un texto que nos habla de esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que es Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El anhelo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y le reconozcan como su Salvador. Y el carcelero entonces junto con su familia creyeron
les llegó el mensaje de la salvación y se bautizó el carcelero. ¿Por qué? Lo aprendimos la clase pasada. El bautismo es una evidencia o un acto público y visible en el que nosotros reflejamos o damos a entender públicamente que ahora ya no vivimos como antes, ya no vivimos para el pecado, ahora hemos decidido vivir para Cristo. Él vive en nosotros, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Muy bien, entonces como conclusión a esta clase y a la serie, podemos decir que cuando alguien decide creer en Dios y en su Hijo Jesús y en su obra redentora en la cruz, que Él murió por amor a ti y a mí, entonces somos salvos de una vida, de una eternidad alejada de Dios. Eso es la salvación, que ahora podremos estar por siempre junto con nuestro Señor Jesús. Pero solamente hay una forma, y esa forma es creer en Jesús. Solamente la fe en Jesús nos hace salvos. Entonces, niños, papás, cualquier persona que nos esté viendo el día de hoy, si tú no estás seguro de tu salvación, hoy es una buena oportunidad para que reafirmes de una vez por todas. ¿Y qué tienes que hacer? Creer en Jesús, ¿verdad? Tú puedes en casa orar y decirle al Señor cuánto lo amas, cuánto reconoces que lo necesitas, que quieres que limpie tu corazón, pero también lo agradecido que estás porque Él murió por amor a ti y por amor a mí, y que tu anhelo es que ahora Él viva en tu corazón. Muy bien, niños, pues vamos a alabar al Señor y con esto terminamos. Nos despedimos, que estén muy bien, Dios les bendiga. Vamos a decir: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, alegres nuevas de salvación al que perdido está. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, alegres nuevas de salvación al que perdido está. Por los montes y collados, por los valles y en todo lugar cantaré, viviré, anunciando a todo el mundo tu salvación. Con amor sembraré y con gran regocijo cosecharé, cantaré, viviré, anunciando que tú eres mi Salvador. Tu perdón llevaré, la esperanza de vida es Cristo el Señor Jesús. Cristo el Señor Jesús es la esperanza de vida, niños. Vamos a decir una vez más: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, alegres nuevas de salvación al que perdido está. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, alegres nuevas de salvación al que perdido está. Por los montes y collados, por los valles y en todo lugar cantaré, viviré,
Jesús. ¿Cómo irán y cómo sabrán de tu amor y de tu bondad? Aquí estoy, alzaré mi voz con júbilo, proclamándote, Jesús. ¿Cuántos podemos dar un grito de júbilo a Dios? Con amor sembraré y con gran regocijo cosecharé, cantaré, viviré, anunciando que tú eres mi Salvador, tu perdón llevaré, la esperanza de vida es Cristo el Señor Jesús. Aplauso al Señor.